Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila y la congregación de Bet Aderech en esta tarde que es el día 23 del mes de Tamuz, 23 de Tamuz del año 5765 después de que fue creado el hombre, conforme al calendario secular católico, 30 de julio del año 2005. Hoy nos corresponde una lectura semanal que se titula Matot. Matot, que como ustedes saben significa tribus. Vamos al libro de Bamidbar, capítulo 30, en el pasuk 2, sería conforme al orden del Tanaj hebreo, del mal llamado Antiguo Testamento, y conforme a la traducción de la Reina Valera, sería desde el pasuk 1, Bamidbar, números 32, y si ustedes tienen la versión Reina Valera, desde el pasuk 1, por favor. Dice ahí, y habló Moshe a las cabezas de las matot de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Vayedaber Moshe, Rashei Amatot Libnei Israel, Lemorse, Adabar Asher Tzivá Adonai, que fue tal cual le dimos la lectura completa en el rezo de Shaharit en la mañana. Fíjense, amados, que no cabe duda que uno de los idiomas más ricos del mundo es el idioma español. Es verdaderamente de los idiomas más ricos porque tiene un sinnúmero de palabras que pueden ser usadas para describir algún objeto, alguna cosa, algún evento, alguna persona, de tal manera que por tener muchísimas palabras que componen este idioma, a final de cuentas viene a ser un idioma bastante rico. Y no nada más es rico en significado de palabras, sino también que muchas de las palabras tienen a su vez una gran cantidad de sinónimos. Si pudiéramos hablar de un vehículo, pudiéramos decir un vehículo, un coche, un carro, y así como con cada una de las cosas, si nosotros nos esforzamos un poquito, nos podemos dar cuenta que el idioma español como tal es muy rico. Y no obstante de lo rico que es este idioma, muchas veces en las traducciones tanto del hebreo al español como del griego al español, cuesta trabajo el poder definir una palabra con precisión para un vocablo en especial. Y en esta semana yo voy a hablar de un tema que he titulado la ira. La ira. Y si nos ponemos a pensar un poquito, pudiéramos hablar de sinónimos de ira, enojo, ¿qué otra cosa? Coraje, enfado, ¿cuál? Odio, rabia, ¿cuál más? Mal humor, no sé, hay muchas palabras que de alguna manera pudieran ser y parecer ser sinónimos. Entonces, voy a hablar de la ira porque a mi juicio, esta palabra ira es la que más se acomoda a un vocablo que es el motivo de este estudio y que es precisamente en el que se encuentra en Bamidbar 31:14. Si lo ven ustedes, números 31:14. Aquí nos encontramos en esta parte de esta perashá, un episodio en el cual el Eterno está pidiéndole a Moshe que hicieran venganza con los madianitas y toman los capitanes de las matot, de las tribus, van, atacan precisamente al enemigo, aniquilan a los varones, toman presa a las bestias, a las ovejas, al ganado, pero ellos cometen un error. ¿Cuál error? Verso 14, Bamidbar 31:14, números. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellos sabían que debían ir a aniquilar al enemigo, pero cometen el error de traer a las mujeres con vida. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si se fijan en el verso 14 dice, y se enojó Moshe. Ahora, a mi juicio, lo más correcto sería ahí
y se airó Moshe. Y más adelante voy a explicar la razón de por qué, en lugar de cambiar, en lugar de dejar la palabra enojo, ¿tienen alguna otra palabra en ese pasuk? Y se enojó Moshe, ¿alguna otra palabra? ¿En alguna otra traducción? Airóse, que sería a mi juicio lo más idóneo. Airóse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moshe se aira. Fíjense que es una palabra muy muy rara. Estuve yo consultando esta palabra de ira o airarse y estuve conjugándola en un software que se llama, o más bien que hace inflexiones. Y es verdaderamente una palabra muy extraña el cómo poder utilizar la palabra airarse. Y es interesante ver la riqueza que tiene tan solo esta palabra como tal. Entonces, en este caso, Moshe se enoja, o mejor dicho, se aira, por causa de que habían dejado a las mujeres madianitas con vida. ¿Cuál es la resolución que toma Moshe? Moshe lo que dice es que, ok, voy a dejar que las mujeres vivan, pero solamente aquellas mujeres que no han conocido varón. Y todas las mujeres que hayan conocido varón, entonces, debían de ser muertas. Y nada más voy a hacer un paréntesis. No es objeto del estudio, pero es importante que nos quedemos con esto. Hoy en día, en el judaísmo ortodoxo, solamente se reconoce a una persona judía si su madre es de origen judío. Pero el hecho de que se defina a una persona como judía solamente si es de madre judía, y esto de hecho es un requisito para hacer una alía, a no ser que sea, la otra alternativa sería una conversión. Esto es el hecho de que haya una aceptación del Estado de Israel para emigrar y vivir como ciudadano israelí. En el judaísmo entonces solamente se acepta aquella persona judía si su madre es de origen judío. De tal manera que en la escritura no necesariamente, en algunos casos, sí le da ese énfasis a la mujer, pero no en todos. En otros tantos se le da un énfasis a una ascendencia por parte del varón. Tan es así que decimos Abraham, ¿qué más? Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora, más allá que el hecho de definir esta controversia, debemos de tener bien conscientes una cosa. El número de mujeres de las madianitas, ¿cuántas mujeres fueron las que a final de cuentas quedaron con vida? Ahí lo tienen. ¿Cuántas mujeres quedaron con vida? ¿16? A ver, ¿quién tiene el número exacto? ¿16,000? Después de haber aniquilado a las mujeres, ¿sí? Y estas mujeres que preservaron la vida, imagínense ustedes que se iban a casar ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los judíos. Y luego entonces, de esas 16,000 mujeres, la pregunta es entonces, supongamos si nos vamos en un número bajo, que hubieran tenido 3 o 4 hijos por mujer, ¿qué hubiera sucedido con todo ese número tan impresionante de niños o de mujeres que hubieran nacido como consecuencia de esa relación? Si se fijan que escrituralmente está muy discutido que la judeidad solamente llegue por parte de la madre. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Y eso es importante que lo reconozcamos, porque de alguna manera cuando alguien en soberbia te quiera decir, espérame, solamente es judío, si nace de la madre, y entonces todas las mujeres madianitas que se juntaron a nuestro pueblo, y digo, nada más estoy haciendo alusión a estas porque son las que están en la Perashá, pero a lo largo de la historia que narra el Tanaj, ¿cuántas veces hubo pueblos que se adscribieron? ¿Cuántos egipcios no salieron juntamente con nuestro pueblo y se unieron? ¿Se dan ustedes cuenta? Y es importante identificarlo y conocer todo esto. Entonces, vamos hoy a estudiar precisamente este sentimiento, la ira. Una vez más, nos volvemos a topar con la manifestación de un sentimiento del hombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero últimamente hemos tocado varios de los sentimientos que atañen al hombre. Y no está por demás recordar, por causa de que voy a hablar de los sentimientos, yo quiero decirles que debemos de entender que todos los sentimientos, a final de cuentas, nos los dio el Eterno y son buenos para el hombre. Es malo que una persona nunca se enoje. ¿Lo creen o no lo creen? Es extremadamente malo que una persona no se enoje. Y lo contrario es
Es perfectamente normal que una persona se enoje. Pero no estoy hablando de excesos, sino estoy hablando simple y sencillamente de una manifestación de un sentimiento que a final de cuentas le es propio al hombre. Como tal, el exceso entonces sería perjudicial. De ahí que antes de comenzar con este estudio, les voy a pedir que vayamos a un pasaje de Yirmiyahu, Jeremías 21:5, porque quiero dejarles en mente otra situación que, amados, es de las más difíciles que yo pueda transmitir, porque la gente difícilmente la entiende porque no alcanza a tener todo el contexto de lo que les voy a explicar a continuación. Yirmiyahu 21:5, Jeremías. Y si ya lo tienen ahí, dice el Tanaj así: pelearé contra ustedes con mano alzada y con brazo fuerte, está hablando el Eterno. Dice ahí, con furor y enojo e ira grande. Ahora, imaginémonos que estoy yo solos con ustedes. Nada más estamos cada uno de ustedes en lo individual y yo. Y de repente me volteo con ustedes y les digo, ¡ay, qué sencillito está este versículo!, ¿verdad? Está bien sencillito. ¿Por qué? Porque el Eterno dice que va a pelear por nosotros con mano alzada, con brazo fuerte, con furor, enojo e ira grande. Está bien sencillo. Y les digo a cada uno de ustedes, por favor, explícamelo. Y me empiezan ustedes a explicar, no, es que el Eterno dice que te va a rescatar y que no, y empiezan a hablar acerca de que nos va a defender, etcétera, etcétera. Y yo les digo, a ver, espérame tantito, explícame la diferencia entre furor, enojo e ira. Y nos vamos al diccionario, y en el diccionario dice ira, enfadarse o enojarse mucho. Otra vez, ira, enfadarse o enojarse mucho. Ahí aparece la palabra enojarse. Enojo, movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Otra vez, enojo, movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Furor, cólera o ira exaltada. Furor, cólera o ira exaltada. Entonces, la cólera tiene ira, el enojo tiene ira, la ira tiene enojo. Y les pregunto yo, ¿qué diferencia hay de estas palabras? Y no nada más eso, sino también les pregunto yo, explíquenme por favor de qué manera va a manifestar el Eterno su molestia con estas tres palabras. Lo que quiero demostrar con esto, amados, es de que pudiera parecer muy sencillo nada más leer un versículo y leerlo en español y ya. Y mucha gente, de alguna manera, cuando tiene un contacto con nosotros o con algún movimiento judío, lo primero que empiezan a decir es que les choca que nosotros hablemos palabritas extrañas y raras, que les cuesta mucho trabajo aprendérselas, que para qué decirle Yeshua si se le puede decir Jesús, que por qué decir Hashem y no decir Jehová, que para qué decir Keilah y no iglesia. Y empieza la gente de alguna manera a incomodarse porque se hablan palabras hebreas o en su oportunidad griegas. La razón fundamental por la cual nosotros hacemos alusión e instamos a estudiar las escrituras, en este caso del Tanaj, desde el hebreo, o en el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, el pacto renovado correctamente sería en el griego. De alguna manera lo hacemos porque en muchas ocasiones el español, a pesar de su riqueza, requiere de mucho ahínco para poder poner una palabra lo suficientemente exacta como pudiera ser en el hebreo o en el griego. Así que, si yo les pudiera decir, aquí cuando dice furor, en ese pasaje, en el hebreo es la palabra af. Enojo es la palabra hebrea gemá. E ira es la palabra ketzef. Entonces, si se fijan, af, gemá y ketzef, ¿se oyen diferente? ¿Se oyen diferente? Luego entonces, etimológicamente, proceden de diferente fuente, de diferente origen. Por lo tanto, Av, Gemá y Ketzef
tienen un significado diferente cada uno de ellos. Pero al español, ira, enojo y furor, de alguna manera, pudieran parecer sinónimos. Entonces, ¿por qué desgastarnos en estar hablando palabritas hebreas? Porque a final de cuentas, si nosotros queremos profundizar en las verdades del Eterno, nos pudiéramos conformar solamente con leer al español, pero nunca profundizaríamos. ¿Están ustedes de acuerdo? Si nosotros queremos poner ahínco y diligencia para conocer las verdades del Eterno, la única alternativa es indagar e invertir tiempo en estudiar la Escritura. Vamos a leer otros versículos parecidos. Yirmiyahu 32:37. Yirmiyahu 32:37. Dice ahí: he aquí yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor. Ahí aparece la palabra furor. Y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Si se fijan, nuevamente aparece furor, enojo e indignación grande. La pregunta es, ¿lo pueden explicar? Devarim 29:28. Devarim 29:28. Deuteronomio dice ahí: y Hashem los desarraigó de su tierra. Fíjense cómo dice: con enojo, con saña y con furor grande. Y los echó a otra tierra como hoy. Nuevamente, enojo, saña y furor. Salmos, Teilim 38:1. Teilim 38:1. Hashem, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Mucha gente, cuando de alguna manera quiere discutir algún tópico de la Escritura, se concreta a decir: pues ahí la Biblia lo dice, o Rabí Shaul cita, y lo citan textualmente en el español. Y digo, si lo único que conocen es eso, pues es hasta ahí lo que conocen. Pero si de alguna manera quieren soportar una creencia con lo que simple y sencillamente dice al español, mucho cuidado, porque a final de cuentas, no necesariamente lo que dice al español es lo que quiere decir verdaderamente. Así es que la única alternativa para saber si efectivamente la traducción fue correcta, ¿qué es? Estudiar. ¿Y estudiar cómo? Nada más ver la etimología de la palabra griega o la etimología de la palabra hebrea, como también hay personas que solamente se concretan eso. No, sino hay que estudiar las palabras contextualmente. Y voy a hacer un paréntesis para explicar esto, dado que ya me metí en esta parte. ¿Qué significa estudiar contextualmente? Amados, todos los países de habla hispana, que hablan español, también usados por alguno el castellano, aunque obviamente después de que se crea la Real Academia de la Lengua Española, decide que es correcto hablar del idioma como tal y denominarlo español. Sin embargo, este idioma, dependiendo en el país en donde se encuentre, tiene diferentes, muchas veces connotaciones una palabra. Por ejemplo, en México, algunas palabras de Venezuela o de Argentina pudieran parecer altisonantes. Y nosotros ir a Argentina o ir a Venezuela y decir una palabra y a ellos resultarles altisonantes. Pero a final de cuentas, los mexicanos tenemos una forma muy especial y peculiar de hablar, de tal manera que tenemos un lenguaje, y dicho lenguaje, a final de cuentas, aunque una palabra signifique algo, para el contexto de los mexicanos, tiene un significado de alguna manera propio y particular. De tal manera que si ustedes van a leer un libro escrito por un mexicano, tal vez de repente se encuentren palabritas como ¿qué? Bueno, es que mi mamá me estaba haciendo en el molcajete una salsa. Y tal vez la palabra molcajete para alguien de otro país, ¿qué se hizo? ¿O qué otra palabra se les pudiera ocurrir? Pudiéramos nosotros hablar de, ya sé, en el caso de la gente que vivía en México, yo no sé si hoy en día todavía se acostumbra muchísimo, pero por ejemplo, los envases de los refrescos, ¿cómo les llamaban en el Distrito Federal? Los cascos, ¿no? Y si de repente una persona del Distrito Federal empieza a escribir un poema, ¿no? Y es que tu belleza de tus ojos
se parece mucho al casco de las Coca-Colas. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es medio verde el casco de las Coca-Colas, ¿verdad? Y entonces la gente diría, ¿qué es eso de casco? Y entonces te reúnes con el autor y empiezas a conversar con él, y después de que varias veces menciona casco, en una de ellas agarra el envase y dice, sosténme el casco. Y hasta el momento en que tú le sostienes el envase, dices, ay, es que casco, a lo que le llama casco, en realidad es un envase, ¡qué ignorante! No, no es cierto. Son simple y sencillamente modismos propios de lugares. Entonces, detrás de ello, cada una de las palabras tienen un significado. Y esto es muy importante que lo entiendan. Cada una de las palabras que están escritas en el hebreo no necesariamente tienen su significado en el hebreo contemporáneo. Esta es otra cosa que deben de entender. Mucha gente, porque simple y sencillamente cree conocer el hebreo, menciona una palabra y ya dice ese es su significado. Pero el significado contemporáneo de una palabra en hebreo contemporáneo, dicho por alguna gente, eso también es punto y aparte de lo que resultaría con estudiar en todos los versículos de la Escritura en donde aparece una palabra en especial. De tal manera que cuando yo les dije que en el hebreo aparecía la palabra af, la palabra gemá y la palabra ketzef, la alternativa para saber su significado, ¿cuál es? Estudiar todas las veces que aparece la palabra af, en todos los libros de la Escritura en donde aparece, ver si tiene un sinónimo en el griego, estudiarlo contextualmente, definirlo y a final de cuentas, darnos cuenta cuál es la interpretación escritural que le da el Eterno a determinada palabra. De otra forma, difícilmente pudiéramos estarnos acercando al corazón del Eterno en el significado que Él está dando a dicha palabra. Y por eso es que muchas de las, el 100% de los estudios que ustedes escuchan de mi persona, a final de cuentas, ¿qué porcentaje de ellos tienen argumentos escriturales? ¿Qué porcentaje de un estudio tienen argumentos escriturales? Yo pudiera estimar que tranquilamente un 90% tiene argumentos escriturales. Y esta es otra de las cosas importantes que deben de entender. Para cuando ustedes escuchen una enseñanza, y después de escuchar una enseñanza maravillosa y solamente se basó en un solo versículo, y no dio efectivamente el contexto del por qué, a pesar de que parezca muy maravillosa y muy bonita, amados, no es posible confiar en algo así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y por qué no es posible confiar en algo así? Pudiera parecer todo lo cuadrado, todo lo verdadero, pero a final de cuentas, un solo versículo, 2 solos versículos, 3 solos versículos no bastan. Yo recuerdo de un varón que decía, yo siempre escuchaba las enseñanzas cristianas y se basaban en 1, 2, 3 versículos, y yo decía, es que debe de poderse compartir un estudio versículo tras versículo. Y me decía, y cuando llegué aquí lo pude ver con mis ojos, vi que verdaderamente era posible. Lo importante no es verlo aquí, sino que ustedes sepan cómo llevarlo a cabo, y lo más importante es que ustedes tengan la oportunidad de comer por sí solos. Y esto es en realidad el reto que todos nosotros tenemos en Veda Derech, llevar a que la gente por sus propios medios pueda crecer. Bien, entonces, detrás de esta explicación, les pregunto yo, ¿cuánto conocemos de la Escritura? Si con un solo versículo no podemos explicar 3 palabras. ¿Por qué? Porque para explicar 3 palabras tendríamos que leer un sinnúmero de versículos. ¿Sí? Para este estudio fueron aproximadamente, no fueron muchos, fueron cerca de 250 versículos. No es un estudio largo, exhaustivo, sí es exhaustivo por cuanto se estudia todo, pero no es tan largo como pudieran haber estudiado otras tantas palabras. Pero si a mí me dijeran, ¿tú has estudiado todo lo relacionado con enojarse? Yo les puedo decir hoy, no, solamente he estudiado una parte de lo que vendría a ser todo el contexto del enojo. Y ahorita lo que les voy a hablar es de a lo que a mi juicio le denomino ira. ¿Están listos? Agarren su escritura, frótense las manos, agarren su lápiz, su pluma y comencemos. Yo asigné la palabra ira para el vocablo que estudiaremos esta semana
que es el verbo katzaf. Repitan conmigo, katzaf, katzaf. Y lo voy a complementar con un sustantivo en el hebreo que es ketzef. Repitan por favor, ketzef. Y con el vocablo griego del Brit Hadashah, que en algunos casos, solamente en algunos casos es equivalente, que es el vocablo griego orge. Y repitan conmigo, orge. Katzaf, ketzef y orge. Ojo, no estoy estudiando todo el contexto del enojo. Y esto es muy diferente a cuando hay temas que yo les digo, estoy estudiando todo. Cuando yo estudié acerca de la gracia, estudié todo el contexto de la gracia y así se los compartí y está transmitido en las conferencias. Pero en este caso es un tema que igualmente puede llevarnos muchísimas semanas. Bien, yo les invito a que nos quedemos con la definición que dije yo en un principio de ira. Ira es enfadarse o enojarse mucho. Y por eso es que a katzaf le denominé ira. Por cierto que en la traducción al español que estamos, más bien en la corrección al español que estamos haciendo de las Kitbei HaKodesh, de las Sagradas Escrituras, en el caso, uno de los mayores errores que se tienen es que las diferentes partes en las que se subdivide la Torah, que vendrían a ser los Mishpatim, los Hukim, los Mishmereh, los Edud, los Misbot, los Toratot, todas esas divisiones, a final de cuentas al español los traducen indistintamente. Y por eso es que, ¿se acuerdan ustedes? Yo los he tratado de definir muy concretamente y me he preocupado en la traducción de cuando diga en el hebreo mitzvah o mitzvot, yo diga al español mandamiento. Y no cuando diga hukim ponerle mandamiento, o cuando ponerle mishpatim ponerle estatuto, y cuando ponerle hukim ponerle estatuto, y que sea revuelto. Esto es muy importante que lo entendamos, y por eso es que esta palabra, lo correcto sería, a mi juicio, una vez que les voy a compartir esto, sería la ira. Y por eso cuando se encuentra la palabra ketzef o katzaf, sería airarse o ira. Entonces katzaf, a final de cuentas, lo que denota es un enojo grande. Ojo, no es enojarse. Es como decir, de repente llega el marido, tiene mucha hambre y ya está la comida, y le dice la esposa, espérame, me faltan 5 minutos, y te molestas porque no está la comida. Eso yo sé que no les pasa a los varones, solamente a mí. A mí sí, y ahorita les voy a compartir, cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta, yo dije, híjole, la escritura es veraz, porque más adelante les voy a mostrar cómo es que la carencia de comida puede crear y dar en el hombre como consecuencia la ira. Entonces, la ira sería un enojo grande, ¿ok? Primero, voy a hablar acerca de las causas que originan la ira. Causas que originan la ira. El katzaf en el hombre es provocado por varias razones. Sin embargo, lo más habitual es que lo más habitual es que se produce el katzaf cuando el hombre o la mujer no reciben lo deseado. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es, el katzaf habitualmente se origina como consecuencia de que el hombre o la mujer no está obteniendo lo que había deseado. Esta es una causa de las más habituales. Segunda de Reyes 5:11. Bet Melahim 5:11. Este caso es el caso de Naamán. ¿Quién es Naamán? Es un personaje que después de haber tenido una enfermedad cutánea, acude precisamente con el varón del Eterno. ¿Cuál era el nombre de este varón? Elisha. Y va con él porque había escuchado que a través de él el Eterno podría sanarle. ¿Se acuerdan ustedes la historia? Llega con él y lo que le dice es, viene aquí este varón porque quiere que salgas y lo bendigas para que le sea quitada la lepra. ¿Qué es lo que sucede con Elisha? Ni siquiera se digna salir de su casa. Y cualquier persona pudo haber dicho, me voy a rasgar las vestiduras. Él está para servir, Elisha está para servir. ¿Cómo es posible que estando para servir ni siquiera sale a recibir a Naamán? Bueno, dice la escritura en el Pasuk 11, dice ahí, y Naamán se fue airado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Hashem su Elohim y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Por qué se airó Naamán? Ojo, no se enojó, sino se enojó mucho, que sería lo mismo que la ira.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se enojó muchísimo Naamán? Porque no obtuvo lo deseado. Moshe, ¿por qué se había enojado cuando llegan ellos con las mujeres vivas? Porque no obtuvo lo deseado. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es con David. Alev Shmuel 29:4, primera de Samuel 29:4. Y en este pasaje, híjole, si nosotros tomáramos atención de los detalles como este, en esta ocasión, ¿saben, amados? David, perteneciendo a Israel, ¿saben a favor de quién va a pelear? De los enemigos de nuestro pueblo, de los filisteos. ¿Se acuerdan el caso de Shimshon, verdad? Conocido en español como Sansón, que él peleó en contra de los Pilishtim, de los filisteos. En este caso, David está del lado de los filisteos, y miren lo que dice el verso 4. Entonces los príncipes de los Pilishtim se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre, este caso a David, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿Por qué ellos se airaron? ¿Por qué? Porque en este caso, un individuo que estando con ellos no pertenecía a ellos y él no quería que estuvieran con ellos. Isaías 8:21. Isaías 8:21. Dice ahí esta palabra: pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán. ¿Alguna otra traducción que traigan ustedes dice diferente? Se enfurecerán. Lo correcto a mi juicio sería se airarán y maldecirán a su rey y a su Elohim, y levantando su rostro en alto. ¿Por qué un hombre se puede airar? Porque en este caso estaba padeciendo hambre. Obviamente es una profecía que estaba por cumplirse, no era un hecho que se estuviera dando, pero lo interesante es las características. Existe fatiga, existe hambre, y como consecuencia una persona se puede airar. Y yo les digo una cosa: si no me quieren ver nunca airado, cuídense de no estar cerca cuando yo tenga hambre. No sé, es uno de mis defectos verdaderamente. O sea, cuando tengo hambre no me soporto ni a mí mismo. Y entonces yo dije: ay, la escritura tiene razón. Ahí está, le dije, se lo voy a enseñar a mi esposa para que vea que no estoy mal. Bien, Shemot 16:20, Éxodo 16:20, y lo que quiero explicarles con este pasuk es que el Ketzef, la ira, se va a presentar algunas veces con justificante y en otras veces no, sin justificante. Pero de los más claros justificantes es cuando el líder siente que el pueblo no está haciendo correctamente la voluntad del Eterno. Otra vez, voy a explicar más adelante más características de la ira. Sin embargo, ahorita quiero que entiendan una cosa. La ira se puede presentar con un justificante, hambre, o se puede presentar sin justificante. Ay, es que yo te dije que me hicieras, y en la mañana se salió y le había dicho otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, pero en este caso, vamos a ver a Moshe. Él, como líder del pueblo, se molesta con el pueblo porque no están obedeciendo al Eterno. Shemot 16:20. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos. ¿Quién? Moshe. No se enojó el pobre niño, no, se airó Moshe. Y de repente salía por ahí Aarón, salía Yeshua y dile: ya se enojó Moshe, vente, espérate, déjalo solo. No, ya se había airado Moshe. ¿Por qué se había airado? Porque él había dicho: no tomen del man, conocido al español por muchos como maná. Le dice: para el Shabbat no coman, ¿cómo se llama? Del man. ¿Y qué era lo que pasaba? Perdón, no iban a tomar más bien, sino que era lo que estaba sucediendo. ¿Perdón? Habían agarrado de más para el día siguiente, ¿verdad? Y por eso estaba hediendo, y por no hacer caso, Moshe se airó contra ellos. Levítico 10:16, Vaikra 10:16. Y Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación. Checa esto, Roé. Y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar y los hijos que habían quedado de Aarón. Es que es increíble, pero para cada una de las cosas encuentras cada error. En este caso, estaba en el macho cabrío para expiarlo, y resulta cuando ya iban a llegar a la expiación, ya lo habían quemado.
O sea, qué error habían cometido ellos. Lo interesante es ver que a final de cuentas eran humanos y los errores estaban presentes. Pero qué cosa tan increíble que cuando ya iban a expiar el animal, ya lo habían quemado los otros. O sea, qué errores podemos ver en la escritura. Pero en este caso se enoja Moshe porque precisamente ya había sucedido esto. Apunten nada más como referencia Bamidbar 31:14, Números 31:14, que dice: y enojóse Moshe contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Bien, entonces en este caso Moshe se está enojando con un justificante, pero pudiera ser que la ira provenga no necesariamente con un justificante. Otro ejemplo, Elisha, Segunda de Reyes 13:19, escúchenlo nada más. Segunda de Reyes 13:19. Entonces el varón de Elohim, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Elisha se está enojando porque no está recibiendo lo que él estaba esperando obtener, una vez que le estaba pidiendo al rey que tomara precisamente al rey Joás y que diera golpes solamente, ahora sí que al piso, sin ton ni son. Ok, ya nos dimos más o menos cuenta un poquito acerca de lo que vendría a ser la ira. Todas las veces entonces que hemos leído los pasajes anteriores cuando decía enojo o furor, en el hebreo es la palabra katzaf o ketzef, dependiendo si es un verbo o si es un sustantivo. La ira y su consecuencia. ¿Cuál es el peligro de la ira? Si bien es cierto, el Eterno nos damos cuenta que es permisivo, y aún un hombre tan santo, tan tzadik como Moshe, se enojó. ¿Están ustedes de acuerdo que la ira incluso pudo haber sido buena y aceptada por el Eterno porque tenía un justificante? ¿Se acuerdan tan solo Yeshua, el día que llegó al Bet Hamikdash y después de ver a los cambistas, a todos aquellos que estaban haciendo negocios, qué fue lo que sucedió? El celo le entró del Eterno y él se airó. Entonces, si se dan cuenta, es perfectamente justificable. Por eso es que cada vez que no llegan temprano, el rabino Mijael se aira. ¿Es justificable? Sí, es justificable. Bien, ¿cuál es el peligro entonces del katzaf? Es que la ira puede llevar al hombre a hacer una acción, y no necesariamente esa acción puede ser del todo correcta, y en la mayoría de las ocasiones esa acción puede llevar a hacer algo incorrecto. Vamos a ver un ejemplo de una consecuencia de la ira. En este caso, en un personaje conocido al español como Faraón, y en el hebreo es la palabra paro, o paró mejor dicho. Bereshit 42. Bereshit 42. En este pasaje está narrando la escritura el pasaje cuando el copero y el jefe de los panaderos van a hacer enojar precisamente a Paró. Y dice ahí Bereshit 42, y se enojó Paró contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Cuál fue la consecuencia del enojo, del katzaf de Paró? ¿Cuál fue? La consecuencia iba a ser que posteriormente los metería a la cárcel. Vean 41:10. Cuando Paró se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y al jefe de los panaderos. Esto ya es narrado precisamente ya ahora por los presos, ¿verdad? Lo que quiero demostrarles con esto es que la ira es delicada porque nos puede llevar a hacer con una consecuencia, a hacer una acción, pero no necesariamente esa acción puede ser correcta. Por lo tanto, la recomendación que pudiéramos nosotros obtener es que evitemos cualquier acción mientras tenemos ira. Estás discutiendo con tu esposa y ya te hizo enojar verdaderamente lo suficiente para denominarlo ira, y en lugar de que le regreses una palabra que la pueda lastimar, que la pueda ofender, que la pueda hacer que ella se sienta mal, mejor lo que tienes que hacer es cierra la boca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ira puede llevar a una consecuencia. Ahora, si el Eterno dio la ira, la pregunta es, y yo les hago una pregunta, ¿el Eterno se ha airado alguna vez? ¿Sí o no? ¿Contra quiénes? ¿Contra sus enemigos? Contra su mismo pueblo, contra nosotros. Vamos a ver varios pasajes. Devarim 9:7.
Apúntenlos nada más, Devarim 9:7, Devarim 9:8, Devarim 9:19, Devarim 9:22. Y el que los diga rápidamente, después de que los he dicho yo, se gana la copa más grande de vino para el Abdalá. Devarim 9:7, Devarim 9:8, Devarim 9:19, Devarim 9:22. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Hashem, tu Elohim, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. ¿Sí se fijan cómo ahí se tradujeron como ira? Devarim 9:8, en Oré provocaste a ira a Hashem, y se enojó Hashem contra ustedes para destruirlos. ¿Sí se fijan cómo se dijo ira? Devarim 9:19, porque temía a causa del furor y de la ira que Hashem estaba enojado contra ustedes. Devarim 9:22, también en Taberá y en Masá y en Kibrot Atabá provocaste a ira a Hashem. Entonces, dense cuenta que aquel que dio el oído, como dice el salmista, no oirá. Aquel que dio al hombre la ira no se airará. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, amados, detrás de estas iras, el Eterno siempre tuvo una causa para airarse. Siempre fue la desobediencia de nuestro pueblo. Por lo tanto, pongan atención a esto. ¿Cuál es la causa válida para airarse? La causa válida para airarse es tener una justificación. De ahí que al hombre siempre le va a hacer pecado si se aira sin justificación. ¿Sí estamos de acuerdo? Al hombre siempre le va a hacer pecado airarse sin justificación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quieren que les ponga un ejemplo de justificación? Y este es muy frecuente. Tenemos al padre y de repente está el hijo y el hijo comete un error, no sé, él le estaba ayudando a papá a pintar y no se dio cuenta, el padre y el hijo está pintando y de repente ya se pasa a la otra pared que tenía un color diferente y de repente el papá, ¿pero por qué? Casi agarra el cinturón y lo quiere sacar y te voy ahorita a pegar. ¿Por qué lo hiciste? Ojo, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque para haber justificante, amados, entiéndanlo todos aquellos que tienen una autoridad, entiéndanlo bien esto. No puede haber un regaño, una amonestación sin una previa advertencia. Esta es una de las reglas básicas para ejercer una autoridad, un liderazgo. No puede haber un regaño sin mediar una advertencia. Obviamente, cuando no media una advertencia, cuando hay cosas que son obvias. No, o sea, esto es, tira al hijo el agua y de repente le dice la mamá, oye, pero ¿por qué? El rabí dijo que si no me advertías no me puedes regañar. Bueno, pues es obvio que no es correcto que tires el agua. Entonces, ni modo que ahí le estés advirtiendo, ¿verdad? O que le pegue a su hermano, que le pegue a su hermana. Sí le pegué a mi hermana, pero el rabí, acuérdate, el rabí dijo que tenía que haber previamente una advertencia, así es que mientras ya le zorrajaste uno. Eso no se vale. O sea, en cosas obvias no debe de mediar advertencia, pero en la mayoría de situaciones, y es que fíjense bien, casi en la mayoría de situaciones en las cuales tiene que ver la educación para con los hijos, son detalles tan insignificantes que a final de cuentas lo que tenemos que preocupar nosotros es por instruirles, pero desgraciadamente muchas veces, lejos de que venga una instrucción, más bien está el regaño, y por eso es que es triste muchas veces que lo único que se le tenga a los padres es temor. En esencia, les puedo yo decir, ¿qué es lo que haría que al Eterno provoque ira? Esto es, les voy a decir, ¿quieren ustedes saber cuándo ustedes están airando al Eterno? ¿O cuándo nosotros airamos al Eterno? Muy sencillo, se resume en una sola palabra, injusticia. Ahora, esto es, todo lo que está dentro de la justicia es lo bueno, lo correcto. Todo lo que está fuera de la justicia es injusto, es pecado, es error. Y todo lo que es injusto, a final de cuentas, provoca ira para con el Eterno. Romanos 1:18. Porque la ira, ¿qué palabra ahí se utilizó en el griego? Orge. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Sí se fijan? ¿Por qué se revela la ira del Eterno? Por impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Entonces, toda situación de injusticia va a provocar que el Eterno se aire en contra de nosotros. Por eso, amados, les voy a decir algo que nos tenemos que cuidar muchísimo nosotros en la convivencia. Amados, por eso es que es importante ser justos entre nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante ser justos entre nosotros? Porque al final de cuentas, detrás de ello, el juez justo siempre está viéndonos. Y si sabe que entre nosotros la injusticia está mediando, ¿ustedes creen que va a estar muy a gusto con nosotros? Y luego nos empezamos a preguntar, ay, ¿por qué perdí el trabajo? Ay, ¿por qué me estoy enferme y enferme? Ay, ¿por qué no progreso? Ay, y empiezas a ver la circunstancia de las vidas de las personas y empiezas a ver que hay constantes, y las constantes es injusticia tras injusticia. El Shabbat no se lo dan al Eterno, una serie de cosas que de alguna manera todo tiene que ver con estar fuera de la voluntad precisamente del Eterno. ¿Cómo evitar la ira de Hashem? ¿Cómo evitarla? Y yo creo que este punto es muy idóneo para aterrizarlo, porque, amados, ¿de qué serviríamos estar hablando de enseñanzas tan maravillosas en los Shamaim, en los cielos, cuando en realidad las verdades escriturales nos deben de servir para el aquí y el ahora? ¿Sí estamos de acuerdo? Miren, amados, ¿por qué dio el Eterno el Bet HaMikdash? ¿Por qué dio tantos requisitos al respecto del Mizbeach, del altar? ¿Por qué al respecto de la mesa, del Shulchan? ¿Por qué al respecto de los panes? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, detrás de todo ello, son verdades espirituales, pero que redundan en nuestra vida. De tal manera que esto que parece sin significancia, estar leyendo el Tanaj y decir, ay, ¿por qué habla acerca de los votos? Y muchas circunstancias que poco práctico le puede parecer a mucha gente. A final de cuentas, la Escritura nos debe de servir para el aquí y el ahora. De tal manera que lo que resta es estudiar, indagar cómo me sirve esto para mi relación con el Eterno y mi relación con el prójimo. Así que, ¿cómo podemos evitar la ira del Eterno? Cuatro sencillas recomendaciones. 4 sencillas recomendaciones para evitar la ira del Eterno. Inciso A, evitar rebelarse contra Hashem. Evitar rebelarse contra Hashem. Yoshua 22:18, Josué 22:18, para que ustedes os apartéis hoy de seguir a Hashem. Dice, vosotros se rebelan, o ustedes se rebelan hoy contra Hashem, y mañana se airará Él. Fíjense cómo está unido. Tú te rebelas hoy y mañana Hashem se aira. Entonces, ¿no quieres que el Eterno se aire contigo? No te rebeles. ¿Qué implicaciones tiene la rebeldía? Sucintamente, la rebeldía tiene que ver con el estar inconforme con las autoridades. Obviamente, si comenzamos con orden, primero con el Eterno, desde luego, y así nos vamos en autoridades. Segunda recomendación, evitar la iniquidad. Yesaya 51:17. 57:17. Yesaya 57:17. Porque la iniquidad de su codicia me enojé, dice el Eterno, y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Los inicuos, esto es, los que hacen maldad, no nada más los que se rebelan en contra de la autoridad, sino que además hacen maldad, a final de cuentas, la ira del Eterno está sobre ellos. Fíjense que durante muchísimos años en mi vida, viví ingenuamente y yo pensé, no hay personas malas. Y no sé por qué el Eterno a últimas fechas me ha demostrado que sí hay personas malas. Y entonces yo digo, Eterno, o sea, por algo lo escribiste. Digo, por algo dice que hay personas que verdaderamente son inicuas. Y obviamente todas esas cuestiones son escritas ¿para quiénes? ¿Para aquellos que están fuera de la congregación? No. ¿Aquellos que están fuera del pueblo del Eterno? No. Es para los que están dentro. Tercera recomendación. Esta me gusta y no se las voy a decir porque me gusta. Tercera recomendación, guardar nuestra boca. Guardar nuestra boca. Fíjense nomás, ¿qué tiene que ver la ira del Eterno con guardar nuestra boca? Mucho. Coelet 5:6. Coelet 5:6, Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, dice Coelet. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia,
¿por qué harás que Elohim se aire a causa de tu voz y que destruyas la obra de tus manos? ¿Por qué el Eterno se puede airar en contra de nosotros? ¿Por qué? Por tener la boca muy ligera. Y este es uno de los más grandes retos que tenemos todos nosotros, guardar nuestra boca. Y por eso es que cuando muchas veces se presentan que estamos en reuniones y de repente dicen por ahí algo para soltar hebra y a ver qué dicen por ahí, lo mejor es guardarnos, callar. ¿Por qué? Porque aún el Eterno dice que no debemos de estar con las multitudes para hacer el mal. Cuarta recomendación, obviamente no son las únicas, pero son de las más importantes. Hacer justicia evita la ira de Hashem. Cuarta recomendación para evitar la ira del Eterno es hacer justicia. Ahora ya no estoy hablando en este caso de la injusticia, sino concretamente de hacer justicia. Yesaya 64:5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Fíjense bien, el que con alegría hacía justicia. ¿Qué es justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Al que honra, honra; al que respeto, respeto; al que te hizo algo, pago. ¿Sí estamos de acuerdo? Si algo te cotizan y te dicen, yo por eso te hago, y ya cuando terminó de hacerte el plomero lo que te tenía que hacer, de repente te volteas y le dices, ay no, es que sabes que a la mera hora se me hizo muy caro, nada más te voy a pagar esto. Eso sería injusto. No sería injusto que quedó mal el trabajo y entonces sí sería perfectamente justo y le quedó mal, ¿no? Pero injusto sería no hacer precisamente lo que el Eterno está esperando de nosotros. Así es que les hago una pregunta, amados. ¿Es sencillo evitar la ira del Eterno? Hay 4 cosas que podríamos hacer: hacer justicia, guardar nuestra boca, ¿qué más? No hacer iniquidad. ¿Y la primera? Observaciones finales, que no necesariamente es la conclusión. Observaciones finales. Solo 2 sencillas observaciones, Ajim. Por un lado, en nuestro pueblo, primordialmente la rama ortodoxa celosamente se abstiene de compartir las buenas nuevas de Hashem. ¿Por qué? Porque como aquellos de origen gentil van a guardar Torah. Y no está dentro de los objetivos del judaísmo tradicional expandir la luz del Eterno. Como dice varios pasajes en la Escritura, nada más voy a citar uno, Tehilim 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. El Eterno y una y otra vez exhorta a nuestro pueblo que compartamos la gloria de las naciones. No obstante a ello, amados, no es nada nuevo, obviamente el hecho de que en nuestro pueblo debía de tener por objetivo expandir las buenas nuevas. Y por eso es que mucha gente está esperando que nosotros en Veda Derech hagamos lo que comúnmente le conocen como evangelizar. A final de cuentas, nosotros el trabajo que estamos haciendo, el llegar a más de 70 países, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es expandir la luz del Eterno, es hacer llegar a tantas otras gentes que tienen esa necesidad, tanto congregaciones completas, sinagogas, grupos, familias, individuos que llegan semana a semana y están estudiando precisamente estos estudios. Y es precisamente parte de la tarea que estamos haciendo. Pero debemos de entender esto. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:16. 1 Tesalonicenses 2:16. ¿Por qué? Porque el hecho de que hoy en día el judaísmo tradicional prohíba que se comparta las verdades del Eterno, y cuando de repente celosamente quieren guardar determinadas cosas, nos damos cuenta en la Escritura que no es algo nuevo. 1 Tesalonicenses 2:16. Fíjense lo que le estaban diciendo los talmidim, a los estudiantes de Yeshua, el Mesías. Dice ahí, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjense que en aquellos tiempos les impedían que les hablaran a los gentiles para que ellos obtuvieran precisamente este olam haba, este mundo venidero. Y dice ahí que así colmaban la medida de sus pecados y por ello vino la ira del Eterno sobre ellos. ¿Por qué? Porque no permitían que la luz del Eterno se expandiera. Así es que, amados, nunca perdamos de vista esto que es importante.
Por otro lado, hay algunos sectores de judíos que dejan que la ira los invada y en arranques de celos en contra de los cristianos, caen en el error de juzgarlos arteramente y duramente, y ojo, tristemente no consideran la ignorancia de ellos. Por ello, en 1 Tesalonicenses 5:9, vean lo que dice: porque no nos ha puesto Elohim, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Y en ese sentido tengo que ser muy puntual. Para la gente que tiene conocimiento no hay excusa, o lo que es lo mismo, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. El que sabe que lo correcto es Yeshua y le sigue diciendo Jesús bajo la connotación cristiana, le es pecado. Pero esto es para los que tienen conocimiento. Para los que no tienen conocimiento, amados, la ignorancia los justifica temporalmente y permanentemente hasta que en tanto el conocimiento no les llegue. Y hay que hacer esa diferencia entre aquella gente con un trasfondo cristiano que ya tiene el conocimiento a aquella gente con un trasfondo cristiano que está en ignorancia. Y para esa gente toda nuestra misericordia, toda nuestra paciencia, todo nuestro amor. Pero para la gente que tiene ya conocimiento y el Eterno nos ha quitado esa carga, el mismo Yeshua les decía a sus talmidim: vayan, compartan, y a quienes no los reciban, hasta sacudirse el polvo de los pies. ¿Escucharon bien esto? Hasta sacudir. Y pueden decir: ay, Rabí, pero eso no es de amor. No, espérame. El amor terminó en el momento en el cual yo hice justicia. ¿Cuál? Compartiéndole la verdad. No quisiste entender y el Eterno ya quitó la carga que yo tenía por ti. Sacudes tus pies, que el Eterno te bendiga. Y como decía un cómico mexicano, no más. Entonces, amados, cuidémonos. Por un lado, en el judaísmo ortodoxo, de privar que la luz les venga a otros, y por otro lado, en sectores judíos, que arteramente solamente se basen en la ira, para estar juiciosamente señalando a las personas, cuando en la mayoría de las ocasiones de ahí viene. Ya por último, vamos al libro de Jacob, conocido al español como Santiago, San Jacob, o San Jacob, Santiago, ahí es donde viene. Por eso es que el nombre correcto de este libro es Jacob. Jacob 1:19 dice ahí: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. No que de repente llegue tu mamá: te dije que me trajeras esto. ¿Qué dice? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Elohim. Dice por ahí un proverbio popular: al más tonto, pero que está callado, aún parece inteligente. ¿Verdad? Entonces, amados, aprendamos: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Ojo, no dice nunca se airen. ¿Sí lo escucharon bien? ¿Lo entendieron bien esto? O sea, no se trata de que el Eterno nos cuarte, nos coaccione. Mucha gente ignorantemente piensa que venir a acercarse al Eterno es coartar tu vida, nada más fuera de la realidad. Es vivir la vida plenamente, es airarme sin remordimiento. ¿Sí se dan cuenta? Y antes te airabas y decías: es que estoy haciendo mal. Espérame, si tienes un justificante, no te prives de enojarte. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero aguas con las consecuencias de ese sentimiento. Efesios 4:26. Recuerda que si algún día tienes un justificante para airarte, mi recomendación es no dejarte dominar por ese sentimiento. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Esto es, enójate mucho, pero no vayas con tu consecuencia de gente
insensata. Airaos, pero no pequéis. Y otra recomendación, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero no termina ahí. Ni des lugar, ¿a quién? Al diabolos, al acusador. Fíjense por qué aparece aquí la palabra no Satanás, no ángel de las tinieblas y cualquier otra acepción que pudiéramos poner. Ahí aparece concretamente diabolos. ¿Qué es el acusador? Es que de repente llega el acusador y le dice: Eterno, ya viste cómo tu hijita tan bonita, con esa boquita tan preciosa que tiene, ya viste lo que dijo después de airarse. Y va con el Eterno, y después de decirle, ¿qué es lo que está sucediendo? Consecuencia sobre los actos en los cuales nosotros nos estamos voluntariamente metiendo. Detrás de una ira mal conducida estaremos siempre expensas de pagar un precio. Ya por último, a cada uno de ustedes les pregunto yo, ¿cómo los conceptualiza su esposa? ¿Cómo los conceptualiza sus hijos? ¿Cómo los conceptualiza su madre? ¿Cómo los conceptualizan sus compañeros? ¿Cómo los conceptualizan sus amigos? ¿Como enojones? Yo me he encontrado que es más fácil encontrarse a padres enojones que mamás enojonas, que las hay, ¿verdad? Pero quiero terminar con una frase que ya hace ya algunos años puse en el portal y que dice más o menos así: el pago de la persona enojona es que le mientan. Mijael Ávila. El pago de la persona enojona es que les mientan. Amados, sobre todo a los padres de familia, desgraciadamente, el hecho de ejercer la autoridad muchas veces nos lleva a extremos. Y esos extremos lo que provoca es que de repente hay una situación en el hogar. La mamá le dice a los hijos: no le vayas a decir a tu papá. La hija le dice a la mamá: no le vayas a decir a mi papá. El hijo le dice a la mamá: no le vayas a decir a mi papá. El hermano le dice a la hermana: no le vayas a decir a mi papá. Y lo único que se ganan los enojones es que les mientan. Así que, amados, si no queremos que nos mientan, ruego al Eterno que se acabe el prestigio, si es que lo tienen, de ser una persona enojona. Desde la sinagoga Beth Aderech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.